Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar esta jornada. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta jornada, debate, yo diría, interesantísimo, ¿no? En mi nombre, bueno, yo soy Manolo Jiménez, trabajo aquí en el IE de Madrid, y en mi nombre y en el del director, Ricardo Marzulo, que esta tarde no puede estar, está en Milán. Les mando un saludo desde allí y en mi nombre pues les saludo y les doy la bienvenida a todos, ¿no? Bueno, esta jornada yo creo que es una jornada súper interesante. Creo que desde el punto de vista además del diseño, y tenemos aquí tres especialistas en el tema del diseño y la artesanía, estos ámbitos que vienen uniéndose desde hace tiempo, yo creo que estamos en un momento, yo diría casi fundamental, ¿no? Y de hecho, es por esto esta jornada, donde además de hablar sobre la artesanía española de vanguardia, aprovechando la edición de este portentoso libro que luego pueden ustedes hojear, y alguno si quiere adquirir está en esa mesita, y por ello contamos con tres personalidades, yo diría. Uno, Tachi Mora. Hola Tachi, buenas tardes. Tachi es la autora del libro, es una periodista, siempre ha trabajado en la cultura del diseño, también ha dado aquí clases en el instituto y es una periodista muy, yo diría, de la vanguardia, de lo que es la vanguardia cultural que tiene que ver con la cultura del diseño, la artesanía y la cultura en general, ¿no? Mercedes Valcárcel, buenas tardes, Mercedes, que es la coordinadora general de la Fundación Española para la Innovación y la Artesanía, Fundesarte. Fundesarte, ella lo explicará mejor, es una fundación que lleva trabajando 30 años, desde el ámbito estatal, y es la fundación que aporta todo tipo de ayudas a todo lo que es al tema de la artesanía, no solo ayudas, sino que ha puesto en marcha proyectos de innovación, yo creo que cada vez más interesante. Yo creo que, sin ánimo de nada, pero desde hace 10 años acá, diría el salto hacia adelante que ha dado la artesanía española, y también tiene mucho que ver con todo el desarrollo que ha hecho Fundesarte. En ese sentido, mi más sincera enhorabuena. Y solo puedo decir que en la entrega de premios que dio hace poco, de los Premios Nacionales de Artesanía, ahí vimos realmente el salto tan importante que ha dado la artesanía. Para finalizar, a mi lado está Jaime Ayón. Hola Jaime. Jaime es diseñador industrial, que ha prologado este libro, pero sobre todo Jaime, yo diría que es una gran personalidad del diseño. Con nosotros en el instituto colabora como director del curso del máster European Design Lab, en esta segunda edición, está 2 años con nosotros. Yo diría que Jaime además es un gran diseñador, yo diría que es uno de los grandes diseñadores actuales a nivel mundial. Y además no solamente ha prologado este libro, sino que además ha sido una persona que ha trabajado siempre mucho en colaboración con los artesanos. Yo creo que esa parte, esa colaboración tan estrecha que ha llevado con el mundo artesanal en todos los ámbitos y que ha dado tan excelentes resultados, gracias a su labor, también gracias a los artesanos, es muy importante, yo creo, que nos cuente también cómo se ha producido este encuentro y este trabajo entre dos artistas, un diseñador, un artesano, ¿no? Comenzamos, yo creo que Tachi va a hacer una contextualización de lo que significa toda esta edición. Yo creo que desde la mesa se pretende que esta jornada sea como muy interactiva. Yo creo que aprovechemos la oportunidad de tener aquí estas tres personalidades, porque yo creo que puede haber muchísimas preguntas, no solamente desde el punto de vista diseño, artesanía, sino desde otro punto de vista. Y desde aquí, desde la mesa, haremos preguntas, pero que sea todo como bastante interactivo. Queremos interactuar con ustedes, lógicamente. Tachi, tiene la palabra. Tachi Mora, gracias. Gracias a todos por venir. Os voy a explicar un poco en qué consiste el libro, pero así velozmente, para que sepáis un poco de qué estamos hablando, por qué surge todo este tema y, bueno, esta mesa redonda, y, en fin. Bueno, el libro surgió como un planteamiento de Fundesarte, que es la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. El objetivo era hacer un libro que reflejara la parte más innovadora de la artesanía española. Y dentro de ese nicho
hay una parte de la artesanía española que tiene mucho que ver con el diseño, que es básicamente de lo que yo escribo. Por eso un poco entro yo como autora del libro, porque puede parecer como algo extraño que de repente una persona que está especializada en diseño escriba un libro sobre artesanía. Yo hace tiempo ya venía escribiendo mucho sobre la interacción del mundo de la artesanía y el diseño, porque es un tema que está ahí desde hace muchos años dentro del mundo del diseño. Ya prácticamente en los últimos 10 años ha habido cada vez una mayor interacción entre ambos mundos. Entonces me parecía muy interesante hacer un libro de este tipo, porque en otros países además se ve, hay más documentación sobre esto y aquí no hay nada. De hecho, bueno, pues por poner un dato, la propia editorial que ha editado el libro, que es Lumber, el último libro que hizo sobre artesanía fue hace 20 años. Entonces, bueno, me parecía que era un tema del que tocaba ya hablar. Y bueno, el libro básicamente lo que hicimos fue escoger 22 casos para no empezar a dispersarnos con un montón de información, sino escoger 22 casos que nos parecían especiales cada uno por algo. Entonces, de esa manera podíamos reflejar la variedad de posibilidades que hay en el mundo de la artesanía de vanguardia. Hay casos que, como decía antes, pues tienen mucho que ver con el diseño y hay otros casos que son innovadores por otras cuestiones, no porque hayan interactuado con el diseño. Entonces, al final, decidimos dividir esos 22 casos en 3 grupos para que resultara un poco más fácil de digerir, básicamente. Entonces, hay 3 capítulos en el libro. Uno sería excelentes, otro nuevas propuestas y otro colaboraciones y proyectos. Dentro de excelentes incluimos las empresas que nos parecían más importantes que se dedican a hacer producto artesanalmente. Hay sobre todo industrias artesanas, pero también hay artesanos individuales en este capítulo. Y sobre todo nos decantamos por hacer una selección de gente que había recibido el Premio Nacional de Artesanía, que es un premio que promueve la propia Fundación Fundesarte. Entonces, algunos de los seleccionados para este capítulo tienen este premio, que ya es muy importante porque reconoce la excelencia de su producto, y otros no lo tienen, pero nos parecían excelentes porque tienen un carrerón, ¿no? Y dentro de este grupo, pues por ejemplo, tenemos, a ver que no se me olvide ninguno, está Loewe, que, bueno, hay veces que se nos olvida que hay producto que tenemos muy cercano a nosotros que se hace totalmente de forma artesanal, ¿no? Loewe es una de estas empresas. De hecho, el bisnieto de Loewe ha prologado también el libro. Hay 4 personas que han hecho prólogo en el libro, una es Jaime, otro es Enrique Loewe, otro es Mercedes y luego yo que hago como una pequeña introducción. Entonces, bueno, Loewe nos parecía que por la trayectoria que tiene, pues tenía que estar. Lladró, pues lo mismo. Son 2 empresas que son las más importantes en este ámbito, ¿no?, en España, y además están trabajando, pues por ejemplo, Lladró está trabajando con Jaime, desarrollando producto, nuevas líneas de producto. Luego, pues tenemos en este capítulo también otras empresas que han recibido el Premio Nacional de Artesanía, que son Cerámica Cumella. En estas imágenes que estáis viendo aquí hay ejemplos de todos los productos que tienen estas empresas que están en el libro. Y Cerámica Cumella es esta empresa, cuando aparece un edificio, ese producto es de Cerámica Cumella. Y es una empresa que se dedica a hacer revestimientos para arquitectura. Entonces, todo lo que hace, lo hace artesanalmente, pero es para arquitectura. Tenemos el mercado de Santa Caterina, que es una cubierta así ondulada, aparecerá por ahí con muchos colores. Y luego se ve también una foto de un edificio que han hecho con Enrique Ruiz Geli, que es así como muy puntero. Bueno, cuando aparezca os lo digo. Luego están también Teixidors, que es una empresa textil, que también recibió el Premio Nacional de Artesanía. Enrique Mayoral, que es un joyero, que es uno de los ejemplos de artesano individual o con un taller muy reducido. Está Arturo Álvarez, que es una empresa de iluminación gallega, y Cerabella. Cerabella es una empresa de velas y nos parecía muy interesante incluirlo por lo que he dicho un poco antes, porque a veces nos olvida qué cosas están alrededor nuestro, son artesanales, y las velas es una de ellas. Luego, el capítulo de nuevas propuestas, hemos incluido, decidimos meter gente que nos parecía que son o bien jóvenes artesanos o empresas que están viviendo como una segunda vida, ¿no?
Y también tenemos gente que trabaja, pues, tipo como lo que llaman design makers, ¿no? Que son como diseñadores que se lo hacen todo. Es una mezcla entre diseñadores y artesanos, hay una variedad un poco de todo. Entonces tenemos, por ejemplo, a Paratu, que es un ceramista que es súper joven. Está Lucifer Lamps, que es una empresa de iluminación que acaba de recibir el Premio Nacional de Artesanía este año. Cuando lo incluimos en el libro no sabíamos, lógicamente, qué iba a ocurrir. Así que yo me alegro. Luego tenemos a Isobre, que son un par de personas que montaron una empresa para hacer productos de piel para Apple, para todos los productos de Apple. Nos pareció interesante como tipología de producto. Está Science Ceramics, que es una nueva marca que surge a partir de una empresa de cerámica tradicional que lleva muchísimos años, pero ellos, en vez de incorporar piezas nuevas a su catálogo, lo han hecho de otra forma, que es como creando una marca nueva. Luego tenemos a Vialis, que es una empresa de zapatos, Peseta, que hacen accesorios textiles, Marremoerel, que podría ser un poco un ejemplo de una design maker, y la Mediterránea, que sería un ejemplo de empresa que trabaja el vidrio, que pues tuvo que cerrar y ha vuelto a abrir, y bueno, es como que está viviendo como una nueva etapa. Y en el último capítulo hemos incluido colaboraciones y proyectos. Aquí tenemos pues desde iniciativas institucionales para promocionar una artesanía local, como puede ser Oficis Singulars, que es una iniciativa de Artesanía Cataluña, que es muy interesante como proyecto en sí. Leer la historia de Oficis es muy interesante, cómo lo han hecho, cómo están incentivando los oficios de su territorio para que no desaparezcan y haciendo producto en colaboración con diseñadores. En este capítulo está también Bonestil, que es una empresa que hace mobiliario de médula, el mobiliario de mimbre de toda la vida, pero lo hacen en colaboración con un diseñador que se llama Chimo Roca, que actúa como director artístico. Y la verdad que el producto que sale es muy interesante. Proyecto Revival son un colectivo de diseñadores jóvenes que actúan un poco en plan guerrilla, van a las empresas y les intentan motivar desde el punto de vista del diseñador para que hagan producto nuevo, y si están tienen un poco dificultades económicas, a ver si eso les ayuda a salir adelante. Luego hemos incluido un proyecto que se llama Proyecto Artesanía y Diseño, que fue el desarrollo de una colección entre diseñadores y artesanos de Murcia, que también tiene su punto, ¿no? Como ellos han hecho todo el proyecto, lo han mostrado, lo han dado a conocer al público de Murcia, se cogieron un local, estuvieron allí 3 meses y la gente se pasaba por allí a ver cómo iban desarrollando el producto cada día, desde el diseño hasta cómo lo fueron confeccionando los artesanos. Y, en fin, bueno, y ya para terminar están Tito la Alpujarreña y Sargadelos. Tito es un ceramista de Jaén que él lo que hace es buscar que la artesanía tradicional siga teniendo su hueco, y se busca unas formas de promocionarla muy curiosas y que tienen mucha repercusión. La Alpujarreña es una empresa de alfombras de Granada que también, pues por ejemplo, las alfombras es una cosa que muchas veces se te olvida, que hay empresas que las hacen todavía artesanalmente. Y Sargadelos, que probablemente la conozcáis mucho, es una empresa de cerámica y bueno, que también hace proyectos de colaboración con diseñadores. Entonces, ¿qué tienen en común todos ellos? Pues todos son casos que están tratando de innovar. Cada uno lo hace de una manera. Uno en colaboración con diseñadores, otro pues buscando nuevas líneas de producto, nuevas tipologías, cada uno de una manera. Y bueno, básicamente pensamos que el mundo de la innovación en estos 22 casos se resume muy bien, ¿no? Cómo están un poco haciéndolo entre todos de una forma colaborativa, ¿no? Y bueno, esto es un poco de lo que queríamos hablar aquí esta tarde, de cómo se produce este encuentro entre el diseño y la artesanía y bueno, un poco los aspectos que han llevado a esto y cuál es el futuro, porque parece que es una tendencia que en su momento empezó como una tendencia, que no se sabía muy bien si iba a cuajar o no, pero que cada vez cuaja más y con la llegada de la crisis está cuajando más todavía, ¿no? Porque está haciendo que empresas que igual, pues eso, como decíamos antes, ¿no? Como la Mediterránea, que ha desaparecido, tuvo que cerrar por la crisis, pues ahora vuelvan un poco a estar otra vez en el mercado. Entonces, bueno, queríamos un poco hablar de esto y todo lo que queráis preguntarnos, aquí estamos.
Ya desde aquí, si queréis, empiezo ya como a lanzar baterías de preguntas que se me ocurren muchísimas, ¿no? Yo lanzaría como dos preguntas ya a Jaime, a Mercedes y luego también a Tachi, porque creo que además debe ser como todo aquello que se nos vaya ocurriendo, señores, vayan preparándolo para la siguiente batería, ¿no? Creo que por insistir un poco más en lo que comentaba Tachi un momento, creo que ha llegado un momento, es un momento, en el contexto actual en que nos movemos, que es un contexto no nada sencillo y nada fácil, pero por citar unas palabras del prólogo de Jaime, que decía que él aprendió muchísimo, ¿no? Yo aprendí muchísimo, ¿no? Creo que estamos en un momento en que todos tenemos que aprender muchísimo. Creo que debemos dejarnos a un lado nuestros egos. Creo que ha llegado un momento donde de pronto tanto ámbitos, sectores, entidades, empresas, y no solamente eso, sino profesionales, debemos de empezar a colaborar conjuntamente. Creo que son nuevos tiempos, Creo que también el público cada vez es más crítico y más exigente, y en ese sentido creo que tenemos que trabajar conjuntamente para desarrollar nuevas iniciativas, nuevas ideas y de nuevos productos también. Para Jaime, yo insistir, creo que esta colaboración que ha hecho Jaime con algunos artesanos es ejemplar, es realmente ejemplar, y de hecho ahí están sus resultados, ¿no? Y a mí me gustaría que contara algunas de estas colaboraciones, cómo se han producido, cómo se han desarrollado, cuál ha sido su punto de vista, ¿no? Al final de la colaboración con artesanos, no solamente de España, sino a nivel internacional. A Mercedes me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Porque creo que es importante también ubicar, ¿no?, qué es la artesanía en España, porque hablamos de artesanía como que pareciera que es un ámbito no medio residual, no, todo lo contrario. O sea, mueve unas cifras muy importantes, tanto no solamente en el sector artesano, sino de las personas que trabajan para estos sectores y de las cifras económicas que mueve, ¿no? En ese sentido, creo que también es importante ubicar a la artesanía en el lugar que le corresponde, ¿no? Tachi, Tachi también ha colaborado con nosotros y conoce muy bien lo que es el diseño, ¿no? En ese futuro incierto que tú comentabas, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Cómo ve ella desde el punto de vista de periodista, pero también implicada en estos dos ámbitos? ¿Qué tipo de ámbitos o qué tipo de actividades o acciones son las que se podrían, pongámonos utópicos, ¿no?, que se podrían elaborar, ¿no? Digo, ponernos un poco utópicos de qué ámbitos serían los interesantes. Yo desde aquí dejo... ¿Esto es mío? Sí, perdón. Es que me animo mucho, perdonad, ¿eh? Terminaré cantando. Entonces, yo dejo estas tres preguntas. Jaime, Mercedes, Tachi, si queréis vamos matizando si queréis, pero yo hago estas tres preguntas. ¿Empezamos? Si me dejas empezar, no es por nada. Estoy tristísima porque habitualmente en los ámbitos en los que me muevo en los últimos años estoy en la parte más amable respecto a lo que ha sido mi histórico, y hoy en cambio estoy con gente especializada en diseño y yo voy a hablar de cifras. Entonces, que sepáis que por de pronto me siento muy desolada de tener que hablaros de este tema. Entonces, voy a ser además muy breve porque creo que es muy interesante lo que os pueden contar luego tanto Tachi del conocimiento que tiene del sector como Jaime de su experiencia. La artesanía, para que os hagáis una idea a todos, estamos hablando en este momento en España de más de 60.000 empresas, casi 200.000 empleos y algo menos de un 1% del Producto Interior Bruto. Es decir, es un sector que genera empleo y que tiene peso. Dentro de esta realidad, quería comentaros también muy brevemente que en el libro aparecen reflejados algunos de los productos que son artesanos y que muchas veces no nos acordamos, pero es verdad que es un sector complejísimo. Tiene productos de todos los tipos, desde muy clásicos, hay gente que sigue haciendo cerámica con técnicas árabes, no con hornos árabes, pero sí con técnicas árabes, artesonados de madera, fibra vegetal. En el libro hay un ejemplo que a mí me apasiona, de los de Murcia que ha comentado Tachi, de gente que ha reinterpretado completamente el esparto. Los esparteros en España eran una profesión que estaba prácticamente a extinguir porque pues lo que se hacía históricamente eran cestas, muy relacionado con la agricultura.
es un sector que en ese sentido ha caído muchísimo y, por ejemplo, los resultados de este proyecto para el esparto han sido increíbles y, de hecho, el producto de fibra vegetal cada vez se está demandando más a nivel internacional y a nivel nacional, dentro de las tendencias que comentábamos de que el cliente lo que demanda es un producto que tenga espíritu apegado a la realidad, a su día a día, un poco a su identidad y su cultura. Hay velas, hay vidrio, instrumentos musicales, los luthieres, toda la fabricación de instrumentos se hace también artesanal. Por supuesto, bueno, todo lo que son los temas de mobiliario y cerámica, que casi es el principal referente que tiene uno en artesanía española. Pero realmente es un sector amplísimo y con unas cifras de empleo y de creación de empresas alto. Y también me gustaría mencionaros, dado el perfil que tenéis muchos de vosotros, que dentro de esas cifras de empleo, en algunos casos se están considerando diseñadores en el sentido de personas con estudios de diseño que están realizando producto de forma artesanal. Y, de hecho, entre las nuevas generaciones está habiendo muchísima gente que está inclinándose por esta vía, porque además es cierto que es una vía que a nivel personal, bueno, pues es extremadamente gratificante. Yo, ya por terminar, solo como anécdota, comentaros, no voy a decir qué diseñadores, pero bueno, a mí me dijeron que ellos vivían de diseñar sucursales bancarias, pero que en realidad a ellos lo que les divertía era trabajar con artesanos. Entonces, yo creo que para vosotros puede ser una experiencia a nivel personal y profesional muy interesante. Y dejo ya a la parte más amable de la presentación que hable de la realidad de esas colaboraciones. Bueno, a ver, ¿esto funciona? Sí. Hola. Bueno, yo no sé si soy la parte más amable, pero intentaré serlo. Pero vamos, yo he oído mucho a nivel empresarial ahora a mis compañeras aquí hablando de todo esto, pero mi lado no es absolutamente empresarial, sino creativo. Y la primera cosa es que, en cuanto a mi experiencia de haber trabajado con el artesanado, en realidad no es una cosa ni siquiera que pensé. Fue una consecuencia absoluta, ¿no? Durante muchos años yo vivía en Italia. En Italia hay un artesanado muy potente, o sea, y todavía hay una especie de colaboración bastante increíble entre lo que es la artesanía y lo que es la industria, ¿no? En algún momento, digamos, histórico, creo que pasó una cosa bastante interesante, que es que, bueno, Italia en los años 70 sobre todo creció industrialmente, se inventó este Made in Italy, que es muy potente, que hoy conocemos, ¿no? Pero prácticamente al cabo de unos 10 o 15 años empezó a haber una especie de crisis creativa. Esa crisis creativa, después de los años 80, de Memphis, etcétera, empezó a hacer que muchos de los creativos que estaban en Italia, no los creativos, sino los industriales, empezasen a pensar que si no añadían algo de artesanía, algo de, digamos, lo sofisticado, pues acabarían haciendo lo del vecino. Entonces, esto fue una consecuencia y una especie de promoción bastante importante que se hizo en ese momento en Italia. Creo que un gran ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que en los años 90 yo estaba en Italia y lo primero que hice, el primer trabajo que hice en mi vida fue trabajar con un ceramista absolutamente artesano, que a día de hoy, bueno, pues trabaja mundialmente, pero en su momento este señor, que era como, bueno, que es un padre para mí ahora mismo, es como, bueno, era un personaje muy curioso, porque desde su garaje pues hacía pues, los típicos regalos de peladillas y tal, ¿no? Que es como muy fuerte, ¿no? Y desde el tema de regalos de peladillas y tal, pues al final el tío empezó a entender una cosa muy importante, que es que alguien le empezó a decir, oye, tú, ¿cómo te puedes destacar de los demás? Un tío le dijo, mira, lo más fácil es que trabajes con un creativo, trabaja con un diseñador. Y este fue uno de los pocos de ese pueblo que se llama Nove, en el norte de Italia, que a día de hoy todavía resiste. O sea, Nove es como uno de estos sitios de la cerámica internacional. En Italia es el sitio donde más cerámica ha habido. A día de hoy es una pena porque quedan pocos. Él es uno de los que queda. Pero ¿cuál fue el cambio? El entender en un cierto momento, en esos años 90, de que sin el creativo, sin el diseñador, no había futuro. Por supuesto, los demás no cogieron ese carro y a día de hoy ni existen. O sea, es terrible. Es increíble cómo quien ha trabajado con la creatividad realmente ha resistido el tiempo. Y ya que creo que al final hay una especie de gratificación que es increíble, ¿no? En mi caso personal, para mí fue una consecuencia, como he dicho al principio. O sea, yo vivía, bueno, después de volver de Italia a ver estas experiencias y haberme acostumbrado que lo mejor era trabajar con estos artesanos para poder expresar mi creatividad, acabé en Barcelona y en este momento intenté ver cómo poder producir cosas que se pudiesen vender.
Yo vivía en un pequeño piso, compartía piso con un arquitecto, bueno, era un tema bastante chiquitito. Aprendí una cosa muy rápida, que yo podía llegar hasta un cierto momento creando cosas. O sea, yo me inculqué como ceramista de alguna manera, me inculqué, pues sabía hacer cosas, pero no era lo suficientemente bueno para llegar a hacer esto en la perfección. Lo que entendí es que la industria tampoco es exactamente la mejor de todas, pero el artesano es capaz de llegar a un nivel muchísimo mayor que lo que puede llegar a la industria, a nivel de la pieza única, a nivel de la pieza o de las piezas, digamos, ¿no? Entonces, esto en el público que estáis, yo creo que era interesante lo que hablabas antes, ¿no? Que aquí hay mucha gente que está estudiando aquí en la escuela, ¿no? Yo creo que es interesante porque vivimos en una generación a día de hoy donde este tipo de colaboración solamente puede tener éxito, ¿eh? Y lo digo así porque ahora mismo la industria, por el mundo que vivimos, que busca la velocidad, está en está en oposición absoluta con lo que es el mundo artesanado, que es un producto lento, que es un producto que no es masivo en general, que es un producto que busca la perfección que la industria no puede buscar por una sencilla razón, el precio, ¿eh? Entonces yo cuando empecé hice productos muy caros, pero productos muy bonitos, productos que empezaron a moverse, productos que empezaron a tener una unicidad, algo especial. Me acordaré siempre de una cosa interesante, trabajando en cristal, en Francia. Yo he trabajado, bueno, he tenido la suerte de trabajar con empresas muy buenas como Baccarat, por ejemplo, o Yadro mismo en Valencia, o con otras empresas, digamos, del mundo en Japón. Ahora mismo acabo de terminar una colaboración con una empresa que tiene 300 años, que se llama Kutani Choemon, en la que me ha costado muchísimo llegar a una colaboración, porque esto también de las colaboraciones con artesanos extranjeros puede ser una bomba nuclear, porque no entenderás de nada. O sea, a mí me han llegado a decir los japoneses que al cabo de un momento que casi me entra la depresión de que el proyecto que tenía que ser azul, de repente lo veo verde y digo, pero ¿cómo que es verde esto? Si te he dicho que era azul. Y me han llegado a decir que no, que es que en Japón el azul... O sea, el azul era verde, y yo como que no, el azul no puede ser verde en Japón. ¿Ese árbol de qué color es? O sea, hay cosas muy heavy, ¿no?, que te pueden pasar en estas colaboraciones. Pero a lo que quiero llegar es que me acordaré siempre de trabajando con el cristal, en el cual, en Baccarat, en Francia, un artesano me dijo, oye, yo les preguntaba, pero esto, ¿qué es lo único que has hecho en tu vida? Y el tío hacía unas estrellitas así en cristal. Me decía, seguramente es lo único que no puedo hacer porque es muy delicado y casi me corto cada vez que hago esto y tal. Yo le preguntaba, bueno, pues podemos intentar a ver si podemos tocarlo e intentar hacer algo con esto, a ver si podemos llegar a algo. Y me acuerdo siempre de cómo este tío ese día intentaba hacer lo que yo le pedía a través del dibujo, pero de repente al día siguiente, o sea, que lo había conseguido el primer día, al día siguiente, pues yo que sé que le había pasado, igual se había ido de copas o lo que sea, y al día siguiente pues no lo podía hacer de la misma manera. Y había una consecuencia distinta. Claro, esto la máquina no lo puede hacer. O sea, el hecho de que... Esa es la sofisticación de la que yo hablo, ¿no? De que la consecuencia es tan humana que la presión de esta persona llegando a la máquina, a la maquinita que hacía el corte, ¿no?, llegaba a ser completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque él había tenido un día un poco más sensible que otro, ¿no? O sea, ese es el tipo de sofisticación que la industria no es capaz de hacer, ¿eh? Para mí es muy importante también volver al tema de que, claro, el mundo está cambiando mucho, hay mucha crisis, vosotros sabéis, aquí en este país se habla solo de crisis, pero bueno, se habla en Europa entera, o sea, no es que en el mundo entero en muchos casos, ¿no? Pero yo creo que es muy contemporáneo, sobre todo en los últimos 10 años, el hecho de que muchos designers y muchos creativos sean en sí mismos también, pues digamos, estén proponiendo un poco el ser artesanos de su propio trabajo. O sea, yo esto lo veo que es bueno, por otro lado lo veo conflictivo, como he dicho antes, porque creo que nosotros tenemos que llegar hasta un momento y dejar el paso, ¿no?, a esta gente que también tiene que tener su oportunidad de poder colaborar contigo para llegar a algo, ¿no? Lo que sí que estoy entendiendo es que ese paso en el que hay mucho, sobre todo en Holanda, hay mucha gente así, las academias como Eindhoven o mismo en Suiza, se han creado varias escuelas en las cuales han intentado promover este tipo de acción en las escuelas. Creo que están bien, pero también hay un peligro, que es el que mucha gente se queda estancada en no llegar a un negocio. O sea, hay gente que hace 4 cosas, vende 4 y al final no sale adelante y tiene que buscarse el camino y se ven muy confusos. Yo tengo compañeros con mucho talento que no saben por dónde ir. Es decir, ¿ahora qué hago? ¿Vendo en este sitio? ¿Hago mi pequeña producción? ¿Vendo en este sitio? A ver qué tal funciona. Es un poco complicado. Yo lo que creo es que hay una tendencia más que habría que pensar, y esa es la que yo propongo, es la que se puede llegar a un producto semi-industrial o un producto semi-artesanal. Y yo creo que ahí es donde está la fuerza realmente de lo que podemos llegar a hacer. Porque claro, tampoco, o sea, si podemos llegar a encontrar la fusión entre lo que es esa artesanía sofisticada y esa industria del speed, ¿no?, de la velocidad, ahí es donde podemos encontrar un camino perfecto y una fusión real. Real me refiero a que sea, ¿qué pasa?
Si la industria compra al artesano y el artesano pues ve que hay flujo ahí de tema económico, al mismo tiempo la industria ve que llega un producto sofisticado que se vende y el designer ve que a través de los dos encuentra la unicidad del producto a través de la mano y de la máquina, entonces llegamos a la fusión perfecta. Esa es la ecuación que yo planteo y que creo que es importante pensar. A nivel del libro, a mí me encantó la idea del libro porque creo que es muy importante empezar a hacer visualizar a la gente lo que es realmente la artesanía. O sea, la artesanía no es lo que muchos pensamos que es, que parece, no sé por qué, bueno, yo nací en Madrid y cuando me hablaban de artesanía, en el pasado, por supuesto, no ahora, es como que me iba a Toledo ahí al rollo este del cuchillo y tal, y es como que te da mucho rollo, ¿no? De que no, yo no puedo hacer design moderno con esto, ¿no? Pero no es así. O sea, yo creo que la artesanía puede llegar a un nivel de, como he dicho antes, de sofisticación increíble, pero al mismo tiempo nos puede abrir puertas de un camino completamente nuevo y un camino completamente especial, ¿no? Y yo creo que todo el mundo, en el mundo de la creatividad, sea cual sea su sector, debería al menos intentar buscar ese camino, pero buscarlo solamente para ver cómo funciona y cómo puede llegar a cambiar realmente un estilo de las cosas. Yo todavía sigo viendo, y me da un poco de pena, que en muchas escuelas hay una estructura demasiado Bauhaus, ¿sabes? Cuando hay unos problemas delante nuestros enormes. O sea, que esta tendencia de intentar fusionar un poco todas estas disciplinas y esta propuesta a través del libro, creo que es una primera puerta para empezar a observar con un tercer ojo este mundo artesano. O sea, que yo os invito realmente a echarle un vistazo. Para mí hay muchos detalles de cosas que puedo enseñar, pero a mí me encanta visualizar mis cosas. O sea, que hablar de ellas parece que estoy hablando humo. O sea, que os invito a que os metáis en mi página o veáis lo que queráis, pero yo generalmente siempre trabajo con un lado manual porque me encanta la idea de poder llegar a algo que va más allá del dibujo, más allá de lo que puede hacer la máquina, y de ahí yo creo el éxito de los productos que al final realizamos. Por ejemplo, un ejemplo claro a nivel español, aparte de todas las empresas con las que trabajo, pues el de Yadro es bastante curioso, porque el día que me llamó la empresa Yadro para trabajar, pues yo me acuerdo que se lo conté a un amigo y me decía, pero tío, te has vuelto loco, te vas a ir a trabajar con Yadro, macho, eso no es para ti y tal. Claro, yo también decía, sí, seguramente no es para mí, ¿sabes? Cuando estás haciendo cosas muy modernas y tal, pues parecía que era como una contradicción. Pero claro, cuando fui a visitar la fábrica y me di cuenta de que en Valencia, en un pueblo chiquito, al lado de la ciudad, pues habían más de 1000 personas en la era iPhone, ¿sabes? En plan, trabajando como hace 300 años la porcelana, pues te quedas bastante flipado, ¿eh? O sea, te quedas bastante alucinado del tema este. Sobre todo, te das cuenta de que realmente es posible llegar a trabajar con técnicas ancestrales en un mundo de modernidad. Poco a poco, lo que mi trabajo no era, desde luego, volver a ese pasado, sino intentar encontrar los códigos de ese pasado para llevar a Yadro en el siglo XXI, ¿no? Y poco a poco lo estamos haciendo. Hace una semana presentamos un proyecto en el Design Museum, en el New Museum en Nueva York y tal, y quién iba a decir que iba a estar, pues, yo qué sé, toda la gente del mundo cool, digamos, en un tema de Yadro. O sea, ya no es el tema de la abuela, ¿no? Entonces esto, pues, da mucha satisfacción. Sobre todo viendo de que sí que hay posibilidades, y sí que hay posibilidades de que los creativos creemos también el futuro de ciertas empresas, sobre todo empresas nacionales que tanto lo necesitan, ¿no? Ahí llego a mi último punto, que es el que hacer este tipo de ejercicio no es solamente la búsqueda de hacer algo especial, sino es una cosa que es la que más me atrae ahora mismo, porque claro, cuando vale, yo ya he conseguido lo que me gusta, pues afortunadamente me va bien económicamente, etcétera, tengo mis equipos, trabajo en diferentes países, estoy muy contento con mi trabajo, no hay problema. Pero, ¿qué se añade a esto? Se añade una responsabilidad. A mí lo que ahora mismo me atrae ya no es tanto el trabajo en sí, sino esa responsabilidad que uno puede tener como creativo frente a lo que tenemos delante. Es decir, si yo no trabajo con este y con este, como ejemplo de un creativo, ese futuro no lo va a ver ni Dios. Entonces, tener en cuenta, esto es muy importante. Es decir, hay muchas técnicas que tenemos en este país, desde el botijo, a lo que pasa en Ubrique con la piel, a lo que pasa en el norte con las cerámicas. Hay un montón de técnicas que están ahí a la mano y que sin la idea de una estrategia, de una ecuación creativa junto a esta gente, el futuro del design a nivel español con técnica real no va a existir. O sea que plantearos este tema y ver este libro no solamente como una introducción hacia creativamente qué se puede hacer, sino hacia la puerta que se abre para ver qué podemos hacer nosotros creativos, qué responsabilidad tenemos frente a lo que estamos haciendo, porque
quizás sea más ecológico y más interesante que hacer otras cosas. O sea, pensarlo muy bien. Y yo aquí concluyo, porque si no me lío a muerte aquí, ¿no? O sea que adelante, Tachi, yo creo, ¿no? Sí, Bueno. Tachi. Bueno, yo quería decir, al hilo de lo que está comentando Jaime, para mí una cosa que era muy importante en este libro era abrir mentes en muchos ámbitos. Uno de los ámbitos es en el de la propia terminología. Y además, después de que se ha publicado el libro, me he encontrado con gente que es muy tiquismiquis, ¿no? Con ¿qué es artesanía? ¿Esto es artesano o es hecho a mano? Esto no es alta artesanía, sino que es ceramista, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cosa que debería desaparecer. O sea, que yo creo que debería haber deberíamos tener una mente un poco más abierta y ser un poquito más respetuosos con las diferentes tipologías de artesanía o aproximación a lo hecho a mano que hay. Pues no quiere decir que una cosa sea muchísimo mejor que la otra, ni mucho menos. Entonces, me llamaba la atención lo que decía Jaime antes, porque lo que él está describiendo como la colaboración ideal entre la industria, el diseñador y el artesano son ejemplos reales ya en este libro, que es lo que hemos llamado industrias artesanas. Y es justo la mezcla de estas tres cosas, ¿no? Son empresas que están haciendo quizá no todo lo deseable, pero han abierto un camino, ¿no? Y son empresas que hay parte que puede estar un poco, es un poco tecnificado, ¿no? Se hace una parte se hace mecánico, otra es completamente artesanal, otra parte es que ha intervenido un diseñador ahí para hacer esas piezas y, bueno, en fin, en colaboración con el saber hacer de un artesano en determinado material. Esto es lo más interesante, es que ya está ocurriendo. Pero hay muchas más posibilidades, no solo esas. Los artesanos pueden colaborar con otros profesionales. Y esto, por ejemplo, tú lo dices en tu parte del prólogo, que lo más importante es que el artesano, pero también los diseñadores, no solo el artesano, esté abierto a la colaboración con el profesional que sea, para ver cómo puedes suplir lo que tú no tienes. En vez de estar ahí encerrado en tu mundo, abrirte un poco más, porque a lo mejor la colaboración puede ser o con un diseñador, o con un arquitecto, o con un artista. Y eso va a hacer que el artesano en concreto no esté solo centrado en su producto, en su materia y estar trabajando ahí todo el día en lo suyo, sino que se abra un poco más, ¿no? Pero el diseñador lo mismo, porque a veces, y esto me gustaría, por ejemplo, que lo comentarais vosotros dos, me gustaría saber, o incluso casos que hay aquí reales, de cómo se produce el día a día de trabajo entre un artesano y un diseñador que han trabajado juntos, que debe ser muy complicado, porque también el diseñador, claro, también, cada uno tiene sus cosas, ¿no? El diseñador, pues en lo suyo, y el artesano en lo suyo. Entonces, para estar abierto a la colaboración, o sea, primero hay que querer, y una vez ya quieres, ya entenderse es otro paso más, ¿no? Pero que lo interesante es que estén abiertos a la colaboración las dos personas que están haciendo esto, que puede ser, pues es un diseñador, un arquitecto, lo que sea. Hay veces que simplemente hay, el caso, por ejemplo, de Enric Mayoral, a mí me llama especialmente la atención, porque a veces se dice de una forma así un poco tal como que el artesano no tiene creatividad. Esto no es verdad. O sea, como el artesano necesita del diseñador que le venga a aportar la creatividad. Pues algunos sí y otros no. Hay algunos artesanos que están muy centrados en el producto y les cuesta meterle creatividad. Por eso a lo mejor necesitan a un diseñador. Pero hay otros artesanos que son súper creativos. En el caso, por ejemplo, de Enric, él ha colaborado más con otro tipo de diseñadores que le han ayudado a dar visibilidad a nivel de comunicación a su producto, que eso también es una cosa muy importante. Lo que tú estás haciendo lo tienes que comunicar, si no, ¿cómo lo va a conocer la gente y lo va a comprar? ¿No? Entonces, por ejemplo, Enric pues, ha contado con Martín de Azúa para hacerle el website, se han hecho unas fotos maravillosas del producto, entonces dan ganas de comprarlo. Es un artesano de Formentera que tiene una página web que, madre mía, que ya la querría carrera y carrera. O sea, y es un joyero ahí en Formentera. Su tienda es maravillosa. Toda su imagen la cuida mucho. No es solo su producto y su tal, lo trabaja todo. Entonces hay muchos niveles de colaboración. No solo con el... Que no solo sea diseñador artesano lo que estamos hablando aquí. Es una cosa muy amplia, ¿no? Y bueno, yo creo que en la colaboración en concreto entre el diseñador y el artesano, las cosas buenas que hay son, por un lado, el diseñador, ¿qué le puede aportar al artesano? Pues a veces un poco, en algunos casos, le aporta conocimientos sobre tendencias de mercado, que es una cosa que el diseñador está mucho más puesto en eso.
porque es su día a día, saber, o bueno, debería ser su obligación, saber las tendencias del mercado, ¿no? Porque así es como uno puede entender cómo funciona el mundo. Esto a veces al artesano le cuesta porque está más en su mundo, ¿no? Sin embargo, el diseñador, por formación, por actitud, por un montón de cosas, es un personaje mucho más abierto a las tendencias y a entender cómo puede ser el producto contemporáneo. Esa puede ser la parte que le falte al artesano, a un cierto número de artesanos, no a todos. Luego, aparte de los conocimientos también en estética contemporánea, también tiene una sensibilidad el diseñador en torno a lo que es la imagen de marca, lo que decía antes de Enrique Mayoral. No puedes olvidarte tampoco de tu imagen. O sea, tu producto puede ser muy potente, pero si tu imagen es mala, entonces ahí también el diseñador puede aportar algo más, aparte de lo que es la propia colaboración de producto. Y también el diseñador tiene tendencia, por formación, a la innovación. A veces, como decía antes Jaime, al artesano le cuesta más, porque lleva toda la vida haciendo aquello de una forma y no se termina de producir innovación real hasta que a lo mejor llega otra persona de otro mundo y le dice, pero esto no lo puedes hacer así de otra forma, ¿no? Por ejemplo, tú explicas un caso en el prólogo que es muy curioso, ¿no? Que les propusiste a los de Baccarat hacer mezcla de cristal con cerámica, ¿no? ¿Ves? Y de repente es como, ¿qué? No se lo habían planteado, ¿cómo vamos a mezclar cerámica con cristal? No. Pues sí, entonces ellos no se lo habrían planteado nunca si no llega una persona externa y se lo dice, ¿no? Sí, pero porque hay un automatismo. O sea, el artesano en general tiene un automatismo continuo. O sea, está haciendo todo el rato pues un poco lo que sabe hacer. Se concentra mucho en la perfección. De hecho, por ejemplo, en Francia es curioso, pero el artesano, según los años, pues recibe condecoración, ¿no? Que lo llaman esto de Le Meilleur Artisan, ¿no? De Francia y tal. Y tienen ahí condecoraciones, que te quedas ahí como wow, como el chef y tal, ¿no? Es como un estrellado, ¿no? Es una estrella Michelin, pero del artesanado, ¿no? Y entonces, claro, esta gente pues te da mucha... se valoriza mucho, ¿no? También por un lado, ¿no? Pero por otro lado yo creo que tienen este automatismo que es un poco difícil de cambiar, ¿no? Claro, la proposición esta que yo hice, bueno, pues es esa parte un poco que intenta cuestionar lo que ellos hacen y yo creo que es donde nosotros llegamos, o sea, los creativos no nos metemos al 100%, o sea, no sabemos, por eso yo decía antes, hay que llegar hasta un cierto momento y esa ignorancia y esa naivety, ¿no? Que de llegar así un poco como si fuese un niño a observar, pues es lo que te da realmente la fuerza de decirle la burrada a este tío, ¿no? Oye, ¿por qué no haces cerámica y cristal? Por supuesto, esto es una locura, porque a nivel de dilataciones del material son completamente distintas, que si de repente yo pues tenía unos jarrones donde tenías que poner el cristal encima, pesaban 25 kilos, ¿sabes? La cerámica puede explotar fácilmente. O sea, hay unas problemáticas que se crean a través de la ignorancia increíbles, pero al mismo tiempo se crea una innovación absoluta. O sea, nosotros llegamos a estos jarrones y los hemos vendido en el mundo entero y no hay ningún problema a día de hoy, pero claro, has tenido que cambiar una mentalidad que llega desde la época de hacer los chandeliers para Luis XIV, ¿me entiendes? Y esto es muy heavy. O sea, te entra un poco como, ostras, ¿me estoy metiendo en el precipicio aquí con esta gente o cómo? Pero esa es la parte que llega a ser pues realmente la satisfacción total, ¿no? Yo lo que creo es que, o sea, creo que es muy importante también en el tema o sea, en el tema, yo creo que es que hay un tema del artesanado, sobre todo en el libro, lo que más me gusta es que habla de la artesanía española. Porque estamos hablando de la artesanía, hay muchos ejemplos en muchos países en el que la artesanía pues se está valorizando muchísimo. O sea, es decir, está por todos lados. O sea, no es que la gente realmente acude a artesanos. Yo estoy viendo ahora mismo cada vez más y más y más que en muchos países, por ejemplo, pone el caso de Japón. O sea, Japón es increíble. O sea, en Japón todo el mundo se compra cosas hechas por artesanos. O sea, no hay ningún problema. De hecho, o sea, leí un artículo de que había un 60% de las empresas europeas que viven a causa de Japón. O sea, tú hay las cristalerías de Saint Louis, no sé qué y tal, muchísimos viven por Japón. ¿Por qué? Pero por una cuestión cultural. O sea, en Japón sigue siendo alucinante el hecho de que la gente le tienes que explicar, o sea, la gente quiere saber todo, que está hecho a mano es un valor absoluto, no puede, o sea, si esto está hecho por una máquina no es lo mismo, la gente no le importa coger y pagar 300 euros por una cosa chiquitita. O sea, te quedas alucinado. A mí me entra un pánico increíble cuando lo veo. Digo, ¿cómo puede ser? Si esto parece hecho... O sea, te entra un miedo increíble, ¿no? O sea, yo la aclaración que he hecho en Japón, ahora mismo, venderla en Europa, es muy complicada, ¿no? Pero por una cuestión solamente cultural. O sea, esta gente hace las líneas a mano, ¿sabes? Una a una, se vuelve loco, ¿no? Pero es así, es decir, es una cuestión cultural. Entonces yo creo que tiene que ver mucho también con cómo en los últimos años, o sea, yo creo que en los últimos años no hemos sabido llevar... o sea, esa cultura al público. Al contrario, tenemos una cultura IKEA brutal.
O sea, nos vamos a machetazo a comprarnos la cosa más chunga para nuestra casa, que cuando la LAC esta, que cuando la vamos a montar y si te tienes que mudar, la jodiste. O sea, la LAC va a la basura. O sea, yo no sé qué es más ecológico. Yo creo que es más ecológico el mueble de tu abuela, que lo hicieron hace mucho, que está hecho por un artesano y que sigue siendo, o sea, o que tenga todos los barnices que tú quieras, pero ahí está 300 años. O sea, que ¿cuántos LACs hay que reciclar, no? Entonces yo creo que esto, las cosas hay que verlas con muchos ojos. Lo que es interesante en el libro es el foco a España y el foco de cómo nos están robando la artesanía, porque este libro también lo puedes ver por otro lado. Es decir, ¿la alpargata quién es? ¿De Francia, de Italia o de España? Pregunta. Ir a Google y mirar de dónde es, porque es muy heavy. O sea, y no solo esto, sino ahí, o sea, nos han robado el jamón, ¿no? El jamón ya no se sabe si es de Bayonne, o sea, pasa lo mismo con todo. Es decir, el aceite de los italianos lo mismo, ¿no? El aceite hispánico en Italia. Pues en la artesanía que veis en este tipo de libro, en el libro que estamos presentando aquí, es muy curioso, pero hay muchísimos casos en los cuales parece ser de que hay muchísimos creativos y muchísimas empresas de mucho poder están acudiendo a España para traerse un poco del artesanado, convertirlo en negocio, pero luego irse a China. Y ese es el otro tema que yo quiero hablar. ¿Por qué no está ocurriendo que muchos artesanos no entienden el trabajar con el design? Porque justamente les han tratado mal. Es verdad, yo he visto artesanos con los que les llamas, intentas trabajar con ellos, porque han trabajado en ciertos... Yo conozco un tío de la madera que trabaja en el norte, en Barcelona, en un sitio buenísimo y tal, y el tío se ha asustado, porque claro, ha hecho el típico mueble precioso y tal, y se lo han llevado a China, ¿no? Es como... Entonces, hay mucho de esto. Yo creo que hay un camino, hay un filo ahí bastante delicado. Lo que está claro es que el mensaje que nosotros queremos dar es un mensaje positivo, pero un mensaje en el cual, claro, cuando se entra en la idea de intentar colaborar, hay que intentar ser muy sutil con el tipo de colaboración e intentar hacer que esto sea lo más sano posible para que realmente podamos llegar a un futuro de estas colaboraciones. Porque realmente hay muchas que no llegan a un futuro, pero absolutamente no. Creo que eso es una parte importante porque mucha gente no ve ese lado, ¿no? Que es un lado, bueno, el tercer ojo de lo que estamos hablando. El tercer ojo me gusta a mí. Yo, en ese sentido, como información, sí comentaros que nosotros desarrollamos 3 ediciones de un proyecto que se llamaba Dartes, que era colaboración de artesanos y diseñadores. Esto significa que hicimos 150 proyectos de colaboración en la mayoría de España. Participaron valencianos, gallegos, extremeños, gente de Castilla-La Mancha, y fue muy interesante porque al final, con el perfil de cifras que manejamos, pues fuimos capaces de sacar estadísticas que básicamente pasaban. Vamos a ver, los artesanos, como han estado comentando, hay algunos que tienen la mente muy abierta y es gente, pues como puede ser Mayoral, que tiene muy claro que puede tener determinadas carencias y con quién tiene que suplirlas, y hay otro perfil de artesanos que es una gente que, bueno, que ha estado siempre muy centrado en el producto que está desarrollando y tiene mucha menos visión global de las cosas. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado en este proyecto? Que había, yo diría que en torno a un 10% de casos de éxito, es decir, productos que salían con muchísima calidad, muy bien encajados además en lo que podían ser canales de comercialización para el mercado, y que además tanto el artesano como el diseñador pues estaban muy contentos con la colaboración. El artesano porque había aprendido muchísimo de qué pide el mercado, de metodologías muchas veces de plantearse cómo llegar a un producto final, y los diseñadores porque habían experimentado lo que comentaba Jaime de no tiene nada que ver lo que tú realmente haces en el papel con luego eso llevarlo a producto real, mancharte las manos, y en muchas ocasiones tienes que saber con qué materia estás trabajando, porque la materia no es elástica 100% y se puede hacer con ella lo que quieras. Entonces sí había un 10% que funcionaba muy bien y que de hecho habían seguido colaborando. Luego había un porcentaje, pues yo diría que en torno a un 70% de gente que había quedado contenta, pero que finalmente pues el producto era bueno, pero no encajaba para nada con los canales de comercialización que tenía el artesano en ese momento, con lo cual tuvo mucha complejidad para ponerlo en el mercado y acabó desilusionado, o
el producto no acababa de estar realmente encajado con lo que podían estar demandando en el mercado en ese momento. Y luego tengo que decir que hubo un 20% de fracaso total. Y cuando digo fracaso total, estoy hablando de artesanos y diseñadores que no llegaron a las manos de casualidad, que se gritaban y que juraron que nunca más en la vida querían trabajar unos con otros, porque les pareció el horror. Entonces, bueno, yo eso antes, cuando he hablado de las bondades de la colaboración, no quería comentarlo, pero sí es cierto que, bueno, para este tipo de colaboraciones, en la experiencia que podemos tener nosotros visto desde fuera, que ni realmente somos profesionales del diseño ni somos profesionales de la producción artesana, lo que hemos visto es que es muy importante la actitud y la motivación tanto del artesano como del diseñador. Entonces, Jaime antes ha hecho un comentario que a mí me ha gustado, que ha dicho que llegó a Lladró y se encontró con que tenía que intentar encontrar los códigos de esos productos y de ese tipo de producción con los que él pudiese trabajar de cara a poder hacer diseños que encajasen en el tipo de diseño que él está más habituado a hacer. Yo creo que en ese sentido es muy importante tener eso también en mente y luego, bueno, ser conscientes de que hay veces que no funciona, porque al final la colaboración entre personas también es relaciones humanas, y hay gente con la que te llevas bien y hay gente que no puedes ni ver, y a efectos profesionales de colaborar pues pasa exactamente lo mismo, con lo cual, bueno, pues puede suceder que tengas muchísima suerte y que para ti sea una experiencia buenísima, pero también puede suceder que te ocurra lo contrario. Pero sí es cierto que yo creo que a nivel profesional en general todo el mundo lo ha vivido como una experiencia, bien que algunos hayan decidido no repetirla. Quería decir una cosa así muy rápida. Yo creo que los diseñadores, y ahora me dirijo directamente a vosotros porque creo que casi todos sois diseñadores, tenéis muchísimo que aprender de los artesanos. Porque una de las cosas que yo detecto cuando hablo con vosotros, que hablo todo el rato porque estoy entrevistando diseñadores todos los días 3 veces, es que tenéis, aunque parezca de echarse las manos a la cabeza, una carencia de cómo se comportan los materiales brutal. Esto, la formación, como es una formación que solo te encauza y te tira ahí y a la vez aprendiendo mientras te vas haciendo profesional, lógicamente, pues lo vais aprendiendo sobre la marcha. Muchas veces aprendéis cómo se comportan los materiales cuando empezáis a trabajar. No lo sabéis y además a veces os enfrentáis a materiales con los que nunca habéis trabajado antes. Entonces, el trabajar con un artesano lo que te da es un conocimiento sobre cómo se comporta el material que muchas veces no tenéis. Y eso lo tenéis que aprender de ellos. Es fundamental porque no puedes diseñar algo sin saber cómo se comporta un material, sea el que sea. Y ahí hay una conexión con el artesano que es, antes lo decía Jaime también, es un poco el rollo personal por el que hay que conectar con el artesano, porque tenéis un montón que aprender de ellos. Entonces ahí yo creo que se tiene que producir ese camino de doble sentido, en el que el artesano va a poder aprender un montón de vosotros y vosotros un montón del artesano. Bien, sí. Sí, bueno, yo creo que hay muchos temas planteados aquí desde la propia mesa hacia allá al público. Aquí hay, como decía Tachi, pues, muchísimos estudiantes, diseñadores, amigos, artesanos, arquitectos, y en ese sentido creo que ahora, para ser como mucho más interactivos, yo creo que se plantea ya el tema desde el público, ampliar este debate, ¿no? Aquí se han planteado, ya digo, varios temas. Comenzamos, si queréis, con preguntas. A mí lo que me preocupa es que todo el mundo quiere ser diseñador, pero nadie quiere ser artesano. Y yo creo que el gran problema es porque un artesano no firma igual que un diseñador.
his personal signature is not on the product. Y yo creo que eso es un error para el futuro. Yo creo que una vez que está, hay ese ten con ten igual de dos personas y que realmente sea una colaboración de verdad y que mitad de esa clase entiende que puedes querer ser diseñador, pero hay demasiados diseñadores y pocos artesanos, que el futuro es algo mucho más colaborativo. No sé cómo... Yo, al menos con los artesanos, siempre, cuando he hablado, siempre han sido muy frustrados porque el diseñador, yo soy diseñadora, somos un poco dictadores. Nos vamos con esto es el color azul que quiero, esto es no sé qué que quiero, y eso es por supuesto vas a firmar tu nombre. O sea, I don't know, I mean, vosotros, de vuestro punto de vista, ¿qué habéis visto de los artesanos? Y también me gustaría preguntarte a ti, a nivel crecimiento del número de personas de los últimos 10 años. Nos has dado unas cifras, pero ¿cómo han crecido esas cifras? ¿O han bajado? Bueno, si quieres te contesto yo primero la parte más técnica. Sí comentarte en ese sentido respecto a tipología de artesanos. Vamos a ver, la artesanía en España, como os he dicho antes, es una realidad muy diversa. Sí hay artesanos que firman sus piezas, los hay. De hecho, mayoritariamente es a los que mejor les va. Y yo creo que eso está muy condicionado también por un tema de autoestima de la profesión, por llamarlo de alguna manera. En España, la artesanía, yo estoy más involucrada con el sector en los últimos 8 años. Yo creo que en estos 8 años yo he percibido por lo menos una evolución a mejor respecto a la autoidentidad del sector y su autoestima, pero es cierto que en España la artesanía a nivel social ha tenido una imagen complicada, vamos a decir. Tuvo una gran funcionalidad a principios del siglo XX y, por lo que hemos llegado nosotros a analizar, bueno, sucumbió a partir de la entrada de la democracia. No sabemos exactamente qué componente ideológico sucedió ahí. Nos hemos llegado a plantear que pudo tener que ver con un poco rotura con lo anterior, era un tema a lo mejor muy ligado a la tierra, o sea, y ha habido un problema realmente de imagen del sector enorme. En ese sentido, como decía Jaime, es verdad que la artesanía española hay cosas buenísimas y tú hablas con muchos artesanos y se sienten mal respecto a lo que hacen y a cómo se les reconoce. Eso está cambiando. Bien es cierto que nosotros lo que hemos percibido es que ahora mismo el sector artesano es un sector absolutamente bipolar. Es decir, hay artesanos que hacen buen producto, que están vendiendo bien, que básicamente son los que tienen más capacidad o de buscar canales de comercialización que interesen para su producto, o, pues lo que os comentaba yo antes de los esparteros, buscar colaboraciones con profesionales que les permita hacer un producto que realmente el mercado está demandando. Históricamente los esparteros lo que hacían era alfombras, una especie de abanicos para las chimeneas y, bueno, las suelas de las alpargatas. Entonces, bueno, en esa línea, entonces ese grupo de artesanos están ya en una situación o en un nivel en el cual ellos firman sus productos y tienen orgullo de ser artesanos. Está muy relacionado también con los artesanos que exportan. ¿Por qué? Porque a nivel internacional la artesanía tiene mucha mejor imagen que en España, con lo cual es gente que habitualmente sabe que, con independencia de que aquí te puedan mirar de vez en cuando un poco como este es el que hace los botijos, están en un trabajo que sí es valorado en otros sitios. Y luego hay otra parte del sector artesano que, bueno, pues le hace un producto muy tradicional, no ha sido capaz de ese tipo de productos habitualmente encontrar canales de comercialización para venderlos, que los hay. O sea, yo conozco gente, por ejemplo, que está vendiendo cerámica de Talavera a museos de Estados Unidos, porque hace réplicas del siglo XVI, del barco que se hundió, no sé qué. Entonces, es buscar, pero bueno, hay gente que no ha sido capaz, porque es verdad que es muy complicado, que no es tan fácil poder transportar a un museo de Estados Unidos. Pero bueno, entonces ese grupo de población artesana
realmente yo creo que tiene un problema, y yo no estoy tan convencida de que sea un problema del diseñador de cómo trata al artesano. Yo creo que también es un problema del artesano, o sea, de cómo él se valora a sí mismo y pone en valor, efectivamente. Pero bueno, a ti al final todos los de alrededor te pueden... Hombre, sí, la verdad es que si todos los de alrededor dicen que eres tonto 100 veces, acabas pensando que a lo mejor lo eres. Pero sí que es cierto que en ese grupo, bueno, pues yo pienso que va a haber mucha gente que se va a quedar por el camino, en el sentido de que es gente que llegará a su edad de jubilación, se jubilará, no transmitirá ese conocimiento a nadie, lo cual es una pena porque en España hay artesanos muy buenos, pero esa realidad va a suceder. Entonces, contra eso lo único que puedes hacer es, bueno, pues campañas de poner en valor el producto artesano. Respecto a las cifras que me comentabas antes, en España se está reduciendo el número de artesanos, claramente, pero lo que sí se está produciendo es decir, hace 10 años había más artesanos y estaban todos, digamos, en una nebulosa aquí, por llamarlo de alguna manera, y ahora hay menos, pero sí se está produciendo esta dicotomía que te comento, con lo cual es cierto que hay menos, pero también es cierto que yo creo que hay un grupo que sí tiene muchas posibilidades de pervivencia. Es un poco lo que comentaba también antes Jaime del ceramista italiano. Yo creo que en España se está dando esta realidad. Entonces, hay menos artesanos que hace 10 años, pero el grupo de artesanos con autoestima, vamos a llamarles, aunque no sea muy políticamente correcto, es gente que está abriendo muy buen camino para que el sector artesano español pueda seguir avanzando. Yo sé, por ejemplo, el tema de lo de los nombres, hay unos sombrereros que fueron nominados ganaron el premio Producto en los Premios Nacionales de Artesanía hace 2 años. Ellos trabajan con casas de alta costura de todo el mundo y ellos han dicho que jamás ponen la etiqueta de una casa de alta costura a sus sombreros, porque sus sombreros son suyos y que si a la casa no le gusta, que no se los venden. Entonces, claro, yo entiendo que para llegar a tener esa seguridad, aparte de vender sombreros a otras entidades, aparte de esas casas, bueno, pues tienes que tener muy claro lo que vale en sí tu trabajo. Claro. Pero bueno, en esa línea yo creo que sí se está avanzando. Bueno, eso por supuesto, pero que al final que digamos que no acabe siendo un producto de otro, que tú eres el mero fabricante. Pero es que para que el artesano pueda firmar también tendrá que tener una fuerte identidad, porque si no es imposible. Claro. O sea, tú vas a poner Karl Lagerfeld con Manolo Pipi, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? De Teruel. O sea, ese es el problema, porque yo creo que para que las dos personas tengan éxito, pues tiene que haber una fusión fuerte, ¿entiendes? Es complicado, ese tema es complicado, yo creo que es un tema muy delicado. O sea, además también hay una cosa muy importante, que si tú vas de saber demasiado frente al artesano, la colaboración no funciona, y lo mismo pasa recíprocamente pasa lo mismo. O sea, frente al artesano tienes que ir humilde a muerte y él lo mismo contigo. Es decir, tiene que haber una colaboración real, un respeto, y a través del respeto y del entendimiento y del paso a paso y del conocimiento tuyo, o sea, tiene una apertura mental importante. Esto que hablabas antes de los códigos, yo creo que es primordial. Es decir, cuando uno va a trabajar con alguien, con cualquier artesano, con cualquier tipo de materia, y hablamos también antes de la materia, tienes que ir abierto, tienes que ser libro abierto, es decir, tienes que ir ahí y ver, primero entender. Primero, cuando los artesanos generalmente están tratando una técnica que suele ser histórica, luego tiene unos códigos, atención a la técnica, también hay que respetar la técnica, porque según lo que tú hagas, es evolución de la técnica o es un retroceso total. Y claro, los artesanos no se quieren ver retroceder dentro de una técnica porque también tienen la crítica de sus compañeros. O sea, que ahí hay un tema muy sensible. Y el tema sensible solo se puede administrar a través de la manera de presentarse de una manera muy humilde frente a esta persona, intentar entender muy bien cuáles son los códigos que importan, que interesan. Por el otro lado también, cuáles son los códigos a nivel creatividad, a nivel de expansión comercial, etcétera, que pueden ser interesantes para este tipo de proyecto. Así de claro, o sea que esa es la... Y en un momento dado, yo creo que lo bonito sería que poco a poco esos proyectos llegasen a más
para que en algún momento se pudiese realmente firmar en conjunto y que hubiese un valor fuerte. Y esto está pasando también, ¿eh? Yo conozco a gente que trabaja, por ejemplo, que yo te digo, a día de hoy le buscan, pero cuando empezó, a él no le interesaba firmar, a él le interesaba vender, entender un poco cómo me meto yo a sobrevivir. Porque el problema no es, ahora mismo, el problema es sobrevivir, realmente. Porque nosotros hablamos de crisis global, lo que tú quieras, pero el artesanado tiene una crisis muy importante hace mucho tiempo. Pero real. Y entonces tienes que entender que vas a un sitio, a un terreno sensible. No estás yendo a un sitio donde hay aquí una facturación importante y están distribuyendo el mundo. No, no. El que quiere es un tema de riesgo. Realmente es un tema de arriesgar. Y cuando ese conjunto arriesga correctamente, entonces hay camino. Ese es el... Para mí, mi preocupación más que nada es como un país o una cultura. Esto es un bien que está desapareciendo, por decir algo. Y que para mi gusto hay demasiados diseñadores y pocos artesanos. Sí, y mi problema es cómo podemos intentar que eso no se desaparezca, como antes desapareció los tigres, o sea, han desaparecido que sea, porque al final te puedes hacer lo que quieras, hay muchos artesanos en China o India y al final todo se va ahí y todo se va a hacer en el mismo sitio. Esta es la cuestión, nada más. Yo creo que, creo y espero, este es mi deseo, que a través de la estética contemporánea esto vuelva a tener que la gente joven se vuelva a interesar por la artesanía. Es decir, antes uno no quería ser artesano porque veía lo que hacían los artesanos y salía corriendo en dirección contraria, porque te ponían los pelos de punta. Entonces, en el momento en el que tú ves que como artesano puedes hacer algo que mola, chulo, que dices, joder, qué guapo, me lo compro, pues uno seguro que querrá ser artesano. El problema es que ha habido muchos años, en particular en España, como explicaba antes Mercedes, que la artesanía, un cierto sector de la artesanía se ha ido quedando como muy, muy degradado y eso es una pena. Lo importante es que estas empresas están intentando hacer un producto contemporáneo, el producto que le gusta a la gente de ahora. Y si tú te ves con 20 años que dices, yo, ¿qué quiero ser? Pues todos quieren ser ahora cantantes. Ninguno quiere ser carnicero, ni ninguno quiere ser artesano. Pero claro, porque dices, bueno, me voy a poner yo aquí a hacer todos los días filetes o carne picada o no sé qué. Claro, depende de cómo tú te enfrentes a ese producto. Lo puedes hacer de una forma muy innovadora y la artesanía lo mismo. Pero claro, tienes que ver la posibilidad de que se pueda hacer un producto interesante. Entonces seguro que, yo espero, es lo que deseo y creo que ocurrirá, que haya gente joven que quiera volver a entrar a ser artesano. Creo que tenemos un problema en este sentido, no sé si me equivoco, pero yo creo que las escuelas en España están un poquito estancadas en este aspecto, con lo cual, si hay gente joven que se quiere dedicar a esto, al artesano, como el que trabaja la materia, que puede tener muchísima creatividad, porque ya no es el artesano de antes, ahora va a recibir otra formación completamente diferente. Pero si no hay la escuela adecuada, vamos a perder una oportunidad. Sí, yo quería, contestando a esta chica de delante que dice que hay muy pocos artesanos y muchísimos diseñadores, yo es que creo que hay más artesanos de lo que parece. Lo que ocurre es que nadie se quiere poner esa etiqueta. Bueno, yo, por cierto, soy artesana, seguramente la única de aquí, aunque llevo una especie de excedencia dedicada a otros temas, pues ya también unos cuantos años. Pero el tema del diseño me ha interesado mucho, bueno, he estado también trabajando en Fundesarte, en fin. Yo cuando veo, por ejemplo, cuando voy ahora mismo en Navidad, que hay tantas ferias y tantos mercadillos de diseñadores emergentes, yo cada vez que veo diseñador emergente, cuando voy allí, lo que veo es artesanos. Porque son diseñadores, con una formación de diseñadores, pero que se hacen ellos su propia producción, porque están empezando. Bueno, empezando, incluso están a mitad de la carrera, muchos de ellos. Y luego la tendencia del hazlo tú mismo favorece la artesanía. Yo creo que ahora mismo hay muchísimos artesanos. Solamente que es un tema, como ha explicado Mercedes, de desprestigio social de la profesión. Es una etiqueta que nadie se quiere poner. Nada más que eso. Sí, efectivamente se produce el primer acercamiento que se produce entre el diseñador con el mundo de la artesanía es cuando necesita los primeros prototipos, porque necesita de un artesano. A veces ni lo encuentra y se lo tiene que hacer ellos y al final se lo terminan haciendo para siempre, que es lo que he llamado al principio como el design maker, que en realidad no estudió artesanía, estudió diseño, pero se lo hace del todo. Entonces, ahí sí que se produce una primera aproximación entre el diseñador y el artesano cuando necesita un prototipo. Y a veces el entendimiento dura para siempre. Sí, yo es que creo de estos hay muchos ejemplos también con éxito. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo llevo 2 años haciendo el máster aquí en el instituto y, por ejemplo, todo lo que presentamos está hecho por artesano. O sea, que es como...
Y de hecho, por ejemplo, bueno, aquí hay una exalumna y tal que ya está vendiendo sus productos que son semi-artesanales. Yo creo que por un lado hay una parte creativa muy buena y una parte de trabajo manual, y está llegando a localizar la manera de poderlo expandir a nivel internacional. Lo están publicando, está aquí, chao. Pero es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo de que qué pasa cuando llegamos a hacer, o sea, este nuevo artesano joven con carácter design, o sea, es el nuevo artesano, o el ¿cómo lo llamáis vosotros? Design maker. Eso, el design maker, es muy sofisticado, hay que inventar otro, ¿no? Es demasiado sofisticado. Pero bueno, este tipo de personaje yo creo que es súper interesante, claro, pero este tipo de personaje también se tiene que cultivar a nivel de cómo podemos hacer que esto se pueda vender, porque ¿qué ocurre? Es demasiada concentración la que hay que tener para ser diseñador, para acudir al artesano o ser propio artesano de la producción que hacemos, y al mismo tiempo saber que hay que vender esa producción. O sea, es muy complejo el ejercicio. Está claro que hay universidades ahora mismo y centros de educación que están empezando realmente a incorporar en la educación, pues, ¿qué te digo yo? Desde economía a temas en plan de cómo gestionar el que esa autoproducción del creativo llegue a un éxito, ¿eh? O sea, que hay bastantes cosas que están pasando a este nivel. Por supuesto que va a llegar. Yo soy muy positivo frente a este tema, porque creo que realmente el artesanado es realmente el futuro. O sea, es el futuro porque en el mundo en el que vivimos, que es cada día más global y más efecto espejo, porque es así, o sea, ahora mismo es súper aburrido comprar en general. Y desde hace unos años empieza a ser divertido comprar. ¿A causa de qué? De esta gente. O sea, es decir, de la aportación que tiene el que hace esas pequeñas cosas que son un poco diferentes. Porque si no, es un efecto espejo brutal. O sea, yo este mismo mes he estado en Japón, he estado en Nueva York, he estado en un montón de sitios, en Dinamarca, en Holanda. Entonces, o sea, yo viajo muchísimo y hay un efecto espejo del mundo que es alucinante. O sea, en Paseo de Gracia parece que estás en Champs-Élysées, parece que estás en Fifth Avenue. O sea, es terrible. Entonces, la única manera, y se ve que está realmente poco a poco triunfando, es esa manera de llegar a hacer una combinación entre pequeña producción, industria. O sea, ahí hay algún núcleo que es súper interesante y sobre todo muy satisfactorio, tanto para la persona que lo crea como para la persona que lo compra, porque se lleva algo con identidad. Que a día de hoy, esto de la identidad no lo hemos hablado mucho, pero es un tema súper importante, porque en este efecto espejo que estamos hablando no podemos volver a tener otro lac en tu casa, tienes que tener otra cosa, por Dios. Otra cosa divertida, diferente, con la cual puedes contar una historia donde hay una tradición y hay algo. Entonces, ahí hay un tema que es súper interesante y yo lo veo positivo, muy positivo. De todas formas, quería comentar que en el IED la mayoría de nuestros alumnos, diría, acaban siendo artesanos. O sea, todos acaban produciendo una pequeña colección, incluso vendiéndola, comunicándola. La mayoría de ellos tienen ese contacto con las manos. También con una dificultad enorme a la hora de no solamente de encontrar artesanos que puedan desarrollar el tema y comunicarse quizá con ellos, pero también de una negatividad general. O sea, yo hablo de una negatividad de esto no se puede hacer. Es decir, se encuentran con un no de entrada, creo que sonríe Ana, creo que es algo que te comentan constantemente. O sea, tenemos la cultura en España del no por delante. No. Y a lo mejor Jaime pues, me puede dar la razón, ¿no? Que trabaja con artesanos de otros países. Hemos tenido, por ejemplo, pues, unos diseñadores países, conocéis Keita Nelson, que está trabajando en Estocolmo, que pasaron, que nos contaban en nuestras conferencias de cóctel este año, las dificultades enormes que tuvieron en España para desarrollar sus productos a nivel artesanal en los primeros años. Ellos querían trabajar en España, pero no han podido. Han vuelto a Estocolmo y allí se han encontrado con una red de artesanado, quizá por el que se han entendido, pero desde luego aquí se han encontrado con esta cultura de la negatividad. Claro. Me gustaría que dijeseis si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, y cómo está evolucionando esto. Por supuesto, no es de rock, y por supuesto, o sea, me refiero a pequeños talleres de moda, me refiero a pequeños talleres de joyería, me refiero a los pequeños talleres que son con los que se encuentran los estudiantes al salir. Y acaban haciendo acaban pequeñas colecciones con las que empiezan y comienzan a salir adelante. Claro, es que esto que tú estás diciendo no es que sea un no el que se encuentran porque estamos en el país del no, que estamos en el país del no. Pero aparte de eso, de hecho, estamos en el país del no total. O sea, ¿me puedes hacer? No, nunca podemos hacer nada. Bueno, la cuestión, que
la tendencia hacia producciones artesanas viene por un no que se han encontrado los diseñadores jóvenes y no jóvenes con respecto a la industria. Es decir, tú eres un diseñador industrial y tienes que trabajar, porque como eres un diseñador industrial, tienes que trabajar con una empresa que hace diseño industrial y no puedes hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que empresas que hacen diseño industrial contemporáneo hay 4. Hay muy pocas para tal volumen de diseñadores. El impedimento de llegar a la empresa que te puede producir 120 sillas al mes y metértelas en un restaurante ha hecho que el diseñador vaya hacia las producciones artesanas ilimitadas. Ahí ha sido donde lo que yo he intentado explicar al principio, que no sé si lo he conseguido, la tendencia hacia el sector de la artesanía durante la primera década del siglo XXI ha venido ahí. Empezó antes de la crisis, porque los propios diseñadores necesitaban sacar adelante sus proyectos. No llegaban a la empresa, no llegaban al Moroso, no llegaban al Cecotti, no llegaban al B&B Italia. Y como no llegaban, se hacían sus producciones más limitadas, más artesanas. Eso ha sido lo que puso al principio en contacto a los diseñadores con el mundo artesanal. Luego, ¿qué ha pasado? Que ha llegado la crisis y ¡pah! O sea, ya como ni Moroso vende, pues ya es que no te queda ya más remedio que tirar hacia la producción artesana. Entonces, esto es una tendencia, no es una cuestión del no de este país. O sea, es una cuestión de atravesar y llegar a la empresa grande. Pero los jóvenes diseñadores no empiezan llegando a la empresa. Primero porque en España hay muy pocos. Y lo que se dedican en la mayoría de las producciones a copiar en muchos casos. Pero ¿cómo va a llegar un diseñador inexperto a trabajar con una empresa grande? Eso, ¿dónde ocurre eso? Yo voy a añadir una cosa aquí. ¿En qué sector? Que quiere preguntar. Viene muy al caso. Tachi, soy Paloma Cañizares. Ah, hola. Vamos a ver, yo he montado una pequeña editora de mobiliario en España donde se hace todo con producto español. Entonces, creo que viene muy al caso porque parte del producto es artesanal. Bueno, claro, yo oigo esto y se me ocurren muchísimas cosas. ¿Por qué los artesanos van a menos? Primero, porque los artesanos es un conocimiento que va de padres a hijos y los padres ya no quieren que sus hijos hagan lo que ellos han hecho porque les está costando mucho salir adelante, con lo cual les aconsejan a sus hijos que por favor hagan otra cosa, que es lo que escucho yo cuando hablo con ellos. Otro problema que tiene la artesanía española es de comunicación, que Mercedes ha tocado el tema de la comunicación, que es fundamental. Los españoles no hablan inglés. Y esto es un problema enorme, enorme. O sea, no podemos vender nuestro producto fuera. O sea, los mercados que nos comprarían son anglosajones o son orientales, no nos van a comprar. Entonces, hasta que no nos pongamos las pilas, no va a salir el producto adelante. Y luego que hay un problema, que hablamos de artesanos y de diseñadores, pero es que luego está el empresario. Entonces, el artesano quiere ir el diseñador va a hablar con el artesano, pero ¿quién saca el proyecto adelante? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién hace la comunicación? ¿Quién viaja? ¿Quién va a ferias? Bueno, pues esto es un problema que hay que plantearse. O sea, al final no es un dúo, es una trilogía, ¿no? Y por ejemplo, existe Yadro y existe Loewe, pero es que esos son empresas que tienen un conocimiento artesanal pues desde que se fundaron, pero estamos hablando de nuevas empresas que se formen. Entonces, ¿el diseñador va a crear su propia empresa? Pues sí o pues no, se está empezando a hacer, y yo creo que realmente el futuro es que el diseñador cree su empresa y que venda su producto online, y eso es lo que le hará exclusivo. Y no debería de vender solo a nadie más, vende exclusivamente lo suyo. Pero bueno, yo no soy diseñadora, yo soy arquitecto y entendía que había muchísimos proyectos que había que sacar adelante, que se podían hacer en España, y tengo que deciros que es una lucha infernal, porque para un buen profesional que te encuentras a 10 personas que no te lo quieren hacer, y el que te lo quiere hacer te quiere cobrar una millonada. Entonces, salimos adelante si nos ponemos a nivel internacional, entendemos que queremos hacer negocio, y bueno, y que queremos seguir, pero que una hora de artesano en la granja, en la fábrica de cristales, cuesta 35 euros la hora. O sea, ¿cómo comercializas eso? Es que es un problema, y es una fundación, es decir, que es de todos los españoles. ¿Cómo vendes algo de la granja?
Ahí has tocado el punto perfecto, porque ese es el punto real. Claro, No, porque es muy caro. Claro, ahí volvemos siempre al mismo tema que siempre llegamos al Estado. ¿Sabes? No, pero tienes toda la razón, porque yo, por ejemplo, como extranjero, pues en Francia, o extranjero en Japón, o extranjero en otros países con los que he colaborado con artesanos, pues han habido hasta ayudas gubernamentales, o sea, importantes del país de origen, para que yo trabajase con esta gente. Porque es verdad que es caro trabajar con un artesano, yo lo he dicho desde el principio. Es decir, el trabajar con un artesano es muy complicado, porque es muy complejo en un día, o sea, no hay ya sus horas, o sea, la hora manual ya sabemos lo que cuesta, al final. Entonces, por eso esa idea de semi, de encontrar el camino perfecto entre lo que es esa elaboración manual y lo que te puede aportar esa industria, al final yo creo que es un camino, casi una ecuación que funciona realmente bien. Pero claro, hay que pensarla muy bien. ¿En qué punto podemos llegar a colaborar? Yo tengo varios ejemplos con los que esto ha funcionado. Lo que pasa que es, claro que te caes en el abismo 1000 veces. Yo creo que he visto alguna de las piezas que estás haciendo y de hecho me parece que tienes mucho mérito y tal. O sea, yo estoy muy de acuerdo con tu camino. Sé que es infierno total, o sea que yo particularmente si te podemos ayudar en algo, yo estoy encantado en ayudarte porque algo made in Madrid es mejor todavía que made in Spain, en el mundo del design. O sea que el made in Madrid como que habría que inventárselo, pero vamos, en palabras mayúsculas enormes, porque pobre Madrid, joder. No, pobre Madrid, ¿no? De hecho yo salgo diciendo que yo soy de Madrid a muerte, ¿no? O sea, moviendo de sitios para decir, coño, que en Madrid también hay design y hay muy buen design, ¿eh? O sea, hay gente con muchas ideas y gente muy interesante, pero es verdad que por desgracia pues no tenemos la industria tan cerca ni tenemos los artesanos tan disponibles. Pero estas son las iniciativas, aunque sean un poco abismales, las que pueden realmente cambiar un poco la identidad de cómo se visualiza una ciudad y un estado, ¿no? Pero hay que buscar estrategias nuevas y sobre todo yo le digo a mis estudiantes, mira, ayer mismo, justamente presentamos ayer los másters, digamos sus proyectos finales, y yo les decía, y todos me preguntan, ¿pero ahora qué hacemos, Jaime? Y yo, hostia, ¿ahora qué hacemos? Digo, tú te tienes que olvidar del tema mandar currículum. O sea, lo primero, no mandes ningún currículum a nadie. O sea, lo que tienes que hacer es haz team con tus amigos, montar un pequeño estudio y hacer lo que estáis haciendo. Es decir, crear una pequeña de lo que habéis hecho ahora, que está bien hecho, que os invito a verlo porque está ahí en la otra sede del instituto, ya lo veréis, son pocos proyectos, pero están muy bien hechos. Pues intentar hacer pues que poco a poco esto se venda online, que lo podáis presentar, por supuesto, con una idea internacional, porque nada a día de hoy, y da igual aunque vivas en Estocolmo o donde quieras, nada a día de hoy funciona si no lo planteas a nivel global. Está claro, ¿no? O sea, que no solo Spain, o sea, es por todos lados. Yo creo que este es el mensaje, en general. No sé si hay alguna pregunta por ahí todavía, pero igual estamos ya. Estamos fuera de tiempo. Una última pregunta, si hubiera, y cerraríamos la sesión, yo creo, ¿no? Yo os quería comentar, aparte de lo que ha dicho Paloma, es que yo tengo el mismo problema, pero yo me voy a dedicar a una empresa de artesanía. Y entonces mi problema es que ahora mismo yo necesito salir al público y me han invitado a ciertas ferias de artesanía que yo, por ejemplo, cada pieza de cerámica meto unas calcas doradas que a mí, como me muevo en mínimos muy mínimos, el A3 me sale a 50 euros. Con lo cual, cuando le digo a la señora lo que cuesta esa pieza y estoy en una feria de cerámica que tengo al lado una chica que hace brochecitos de fieltro a 1 euro, pues la señora me escupe a la cara. Y con razón, porque es que me da vergüenza. Entonces yo creo que la artesanía en este país no se valora porque tienen una idea de una artesanía como muy barata, que se está imponiendo ahora mismo, de gente que lo hace en su casa y hace sus brochecitos de fieltro y sus gorritos de crochet, que yo lo respeto mucho y esto, pero yo quiero hacer otro tipo de artesanía que la gente no la entiende. Y entonces me estoy encontrando con ese problema que me parece. Yo solo comentarte que personalmente pienso que las ferias no son el canal de comercialización para la artesanía. Esto es opinión mía personal. ¿Por qué? Porque realmente a 35 euros la hora es inviable vender producto artesano en la calle, a no ser que sea con un concepto distinto al que son las ferias de artesanía actualmente. Entonces, es verdad que hay producto artesano para ferias de calle, pero yo creo que el producto artesano de calidad es difícilmente vendible en ferias de calle. Ojo, conozco casos de gente que lleva ferias de calle, producto más asequible económicamente y que luego tiene series de otro precio
y gracias a que le han conocido en la feria de calle, sí le acaban comprando alguna pieza de la otra serie. Pero en realidad, o sea, cuando estamos hablando de una artesanía de calidad, mi opinión personal es que la feria de calle no sirve para comercializar eso. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Mercedes, Tachi, Jaime, y ha sido interesantísimo. Gracias a todos, buenas tardes, buena jornada. Chao.